Presente, ingeniero número 12. Ya, el número 13. Presente, ingeniero. 14. Presente, ingeniero. 15. 16. Presente, ingeniero. 17. Presente, ingeniero. 18. 19. Presente, ingeniero. 19. El 20. Presente, ingeniero. 21, 21. Ya, el 22. Presente, ingeniero. Ok, el 23. Presente, ingeniero. Ya. El 24. 25. Presente, 25. 26. Presente, ingeniero. Ya, 27. 28. Presente, ingeniero. 28. 29. Presente, ingeniero. 30. 31. 32. 33. Presente, ingeniero. 34. Presente, ingeniero. 35. Presente, ingeniero. 36. 37. Presente, ingeniero. 38. Presente, ingeniero. 38. 39. Presente, ingeniero. 39. 40. 41. Presente. 42. Presente. 43. Presente, ingeniero. 44. Presente, ingeniero. 45. 46. Presente, ingeniero. 47. 48. 49. Mierda, todo controlado. 50. 51. Presente. 52. 52. Presente, ingeniero. 53. Presente, 53. 54. 55. Presente, 55, ingeniero. 56. 57. Presente, ingeniero. 57. 58. 59. Presente, ingeniero. 60. 60. Presente, 60. 61. Presente, ingeniero. 62. Presente, 62, ingeniero. 63. Presente, ingeniero. 64. Presente, 64. 65. Presente, 65, ingeniero. 66. Presente, ingeniero. 66. 67. Presente, 67. 68. Presente, ingeniero. 69. 70. Presente, ingeniero. 70. 71. Presente, 71, ingeniero. 72. Presente. 73. 74. Presente. 75. 76. 77. Presente, ingeniero. 78. 79.
80, 81, Presente, ingeniero. 80, presente. 82, Presente. 83, 84, Presente. 84. 83, disculpe. 85, Presente, ingeniero. 86, 87, 88, 89, Presente, ingeniero. 90, Ingeniero, el 90 escribió en el chat. Presente. ya, gracias, 91, 91, presente. 92, Presente, 92. 93, 94, 95, Presente. 96, Presente, ingeniero. 97, Presente, ingeniero. 98, Presente, ingeniero. 99, Presente. 100, Presente, ingeniero. ok, 101, Presente. 102, Presente. 103, 104, Presente, ingeniero. 105, presente, ingeniero. Presente, 105. Presente. 106, 107. Ok, repasemos del 1 al 20. 5, por favor, ingeniero. ¿Alguien más del 1 al 20? Del 20 al 40. Presente. ¿Quién es usted? El 32 15. dice presente, ingeniero. Sí, gracias. El 15. Sí. Del 20 al 40, ¿alguien más? Del 40 al 60. 45, ingeniero. 44, 45, ya. 47, por favor. 50, por favor, ingeniero. Ya. ¿Quién más del 40 al 60? Del 40 al 60. Y del 60 al 80. Ingeniero 54, por favor. Ya está. Del 80 al 100. 93, ingeniero. Y del 100. Ingeniero 94 dice que no sirve su micrófono. Ya. Ok. Nadie más, ¿no? Bien. Ahora vamos a entrar a lo que es fundaciones. Zapata. Ya. Vamos a ver zapata, algunos tipos de zapata que se utilizan en nuestro medio. Tenemos básicamente dos grupos: fundaciones superficiales y fundaciones profundas. En las fundaciones superficiales tendríamos todas aquellas que son, digamos,
poco profunda. Estamos hablando de 1,60 m, 2 metros, 2,50 m. Ya las que son más de 5 metros ya vendrían a ser fundaciones profundas, como pilotes o pilotines también, ¿no? Los pilotines son, como su nombre lo indica, son más reducidos, son más pequeños, en mayor cantidad, de menor diámetro y poco profundo. Los pilotines son poco profundos. Los pilotes ya son más profundos, son en menor cantidad y para mayores cargas, ¿no? Para encarar un proyecto de fundaciones se precisa estar respaldado por los respectivos estudios de suelo. Eso es por donde tenemos que empezar, ¿no? El estudio de suelo, verificar qué tipo de suelo tenemos en esa obra. Entonces, lo primero que uno hace es tener el terreno, donde se va a construir, ¿no? Lo siguiente es, bueno, realizar el diseño arquitectónico. Ese sería el paso número 2. Realizar el diseño arquitectónico en función al proyecto que se quiere ejecutar, a la zona y a lo que se quiere, ¿no? El objetivo del proyecto. Una vez que tenemos el diseño arquitectónico, recién se procede a realizar el diseño estructural. Para el diseño estructural se puede iniciar el cálculo estructural, obviamente, sin tener el estudio de suelo, de manera preliminar. Pero finalmente debemos de tener el estudio de suelo, porque nosotros podemos analizar vigas, columnas, losas, ¿no? Sin necesidad de implementar lo que son las fundaciones. Es bueno considerar ya el tipo de fundación que vamos a implementar en un determinado proyecto al inicio del cálculo estructural. Es decir, tener una aproximación del tipo de fundaciones que voy a utilizar. Porque eso nos va a permitir a nosotros mover las columnas en el diseño estructural. Es decir, nosotros tenemos el proyecto arquitectónico y nosotros vamos a decidir dónde vamos a colocar las columnas, ¿no? Y eso lo vamos a hacer en función, teniendo ya en mente, nosotros teniendo en mente el tipo de fundación que vamos a utilizar. ¿Ya? Con ese dato vamos a poder decir, ¿me puedo separar más entre columna y columna? O no me debo de separar mucho porque voy a utilizar este tipo de fundación, ¿ya? O puedo colocar las columnas bien cerquita porque pienso utilizar, no sé, una fundación continua o una platea de fundación donde no me va a interferir el tema de la separación entre columna y columna. Entonces, de manera preliminar es bueno en el cálculo estructural, al inicio, nosotros conozcamos el tipo de suelo en el cual vamos a emplazar nuestra estructura, ¿ya? Consisten en sondeos que se realizan para ver las características de los distintos estratos por el que está conformado el suelo en el lugar de la edificación. Entonces, el estudio más clásico que nosotros realizamos en nuestro medio es el SPT, ¿no? Con el SPT nosotros vamos a obtener los esfuerzos, la tensión admisible del suelo. Aproximadamente se debe de realizar un pozo, un sondeo por cada 100 metros cuadrados de construcción, aproximadamente. Eso va a depender mucho de la geometría del terreno, de la geometría del proyecto que estamos emplazando. ¿Ya? Si es demasiado irregular, es conveniente realizar más perforaciones, más pozos. En este capítulo veremos algunas nociones geotécnicas. Nos abocaremos en analizar los elementos estructurales de fundación.
zapatas son cimientos superficiales construidos en zonas aisladas de la estructura. Son de uso muy frecuente y se emplean teniendo en cuenta los siguientes factores. Cuando el suelo es suficientemente homogéneo para tener asientos diferenciales entre las distintas zonas de la estructura. La zapata es un elemento estructural aislado. Mientras más pesado, más profunda la fundación. Eso es, digamos, en cierta forma es proporcional, pero no es a letra muerta. Si nosotros tenemos mejor suelo arriba, vamos a tratar de fundar en el mejor suelo. No necesariamente nos vamos a ir abajo, digamos, ¿no? Entonces, hacemos la perforación del sondeo para el SPT, para el estudio del SPT, y vamos a tener las tensiones admisibles y los tipos de suelo, los estratos de suelo, ¿no? Es muy importante también, obviamente, identificar el nivel freático. ¿A qué profundidad? A partir de la superficie del suelo tenemos agua, porque eso va a interferir en el tipo, en la fundación, por un lado, y también va a interferir en la parte constructiva, ¿no? Eso es bastante importante, tener el valor del nivel freático, ¿ya? Entonces, ok, entonces ahí vamos a tener nosotros. Vamos a ver un proyectito aquí para analizarlo un poquito. ¿Dónde está? No está, no está. A ver si está aquí. Ok. Parece que está en AutoCAD, pensé que estaba en Vector. A ver en PDF donde sea. Entonces, normalmente nosotros somos quienes decidimos dónde vamos a ubicar las columnas. Eso es importante, dónde colocar las columnas. El arquitecto no nos va a decir dónde vamos a poner las columnas. Nosotros tenemos que decir dónde vamos a poner las columnas.
y no lo vamos a hacer, digamos, de cualquier forma. Tenemos que tener algún criterio para poder definir la ubicación de las columnas. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos nosotros un proyectito. Este es un plano en planta. Entonces el arquitecto nos va a pasar su proyecto arquitectónico y nosotros, ya sea, depende de si nos lo pasa en AutoCAD o nos lo pasa en Vector, tenemos que ir colocando la ubicación de las columnas. Y nosotros vamos decidiendo dónde van a ir las columnas de tal forma que no nos afecte en el proyecto, no nos afecte en gran medida el proyecto arquitectónico. En alguna situación vamos a tener que mover cierta estructura arquitectónica en caso de no encontrar una mejor alternativa, ¿no? Pero en su defecto lo normal es emplazar nuestra estructura en el proyecto arquitectónico sin modificarlo al proyecto arquitectónico. ¿Ya? Aquí en este proyecto, este edificio es de una cosa de 11 metros, 12 metros de ancho aproximadamente, 12,55 de ancho. Entonces se ha generado una columna casi al medio de la estructura, una fila de columnas casi al medio y una fila en la medianería del lado izquierdo y otra fila en la medianería del lado derecho o al revés. ¿Ya? Entonces se han puesto zapatas medianeras con viga de equilibrio hacia las zapatas centradas, que serían las que están al medio. No se ve bien aquí no se ve bien aquí el plano de fundación. Quizás esté aquí. Clic en propiedades Tampoco. y nos va a aparecer estación. Es aquí donde Ya. subimos o bajamos el volumen. Su micrófono, apáguenlo, por favor. Este es el edificio y esta es la disposición de las columnas y las zapatas. Entonces, fíjense ustedes que tenemos una fila de columnas en la medianería del lado derecho, una fila de columnas en la medianería del lado izquierdo, las cuales han sido arriostradas con columnas, con zapatas centradas, básicamente en la mitad del edificio. Y eso respetando la arquitectura, ¿no?, del proyecto arquitectónico, donde las columnas no vayan a salir en media sala, en medio dormitorio, nada, ¿no? Tiene que salirnos en un muro, tiene que estar escondida en un muro de ser posible, o por lo menos apegada, ¿no? Entonces, a estas zapatas que están en la línea medianera con el vecino y que tienen obviamente esta forma, se les llama zapatas de medianería. Que estas hay que equilibrarlas, hay que evitar el vuelco de estas zapatas. Y el vuelco se lo evita arriostrándolas. Una forma de evitar el vuelco de estas es arriostrándolas con una viga de equilibrio a una zapata centrada. ¿Ya? De esta forma, como está esta de acá. Otra forma es haciéndolas combinadas, ¿no? Pero en este caso no se hizo combinada, obviamente porque están separadas
con buenos metros, digamos. Si estuvieran más apegaditas, quizás se solapan, y si se solapan ya se las puede hacer combinadas. Pero en este caso, como están un poco alejadas, hay buenos metros de separación, entonces se la hace con viga de equilibrio, ¿no? Se la equilibra con una viga de equilibrio. Y esta viga de equilibrio, fíjense su dimensión, de 25 por 75. ¿No? Ingeniero, Zapata, ingeniero, una pregunta, va a disculpar. ¿Cuántos se tendrían que estar cerca para utilizar una zapata combinada? lo ideal es que se solapen, que se sobreponga una encima de la otra. Cuando nosotros diseñamos una zapata, nosotros calculamos el área de la zapata. Es lo primero que hacemos manualmente. Calculamos el área de la zapata 1, área de la zapata 2, área de la zapata 3. Y bueno, antes se lo dibujaba. Se lo dibujaba el área y ahí se ve si se solapa o no se solapa. Si se sobrepone o no se sobrepone. Si se sobrepone, entonces es mejor combinarlas, unirlas y hacer una sola zapata. Una sola zapata combinada, como está aquí. Mira, acá tengo una combinada. Estas dos columnas, se calculó el área y se solaparon. Como se solaparon, las unimos y hacemos una sola zapata para esas dos columnas. Acá hay otra zapata combinada. Se combinan esas dos porque se han solapado. Acá, fíjense, no se llegaron a solapar. Entonces no necesitamos combinarla, pero sí necesitamos equilibrar esta que está en medianería y le ponemos una viga de equilibrio que la amarramos a esta viga que está cruzando así. Esta viene y cruza de columna a columna. No es que va hasta ahí, hasta la orillita y hasta la orillita. No. Esta va de columna a columna. ¿Ya? Solo que en este sector ya como que se pierde a la vista porque ya la zapata es más alta, ¿no? Es más alta que la viga y a veces la viga es más alta que la zapata. Eso depende del cálculo. Te puede dar más alto la viga o más alto la zapata. ¿Ya? Entonces, lo primero es ubicar las columnas. Ese es el primer paso. Y no es a la primera. Muchas veces uno hace la ubicación de las columnas y después de que calcula las zapatas, qué sé yo, por algún motivo, las terminamos moviendo las columnas y volvemos a calcular de nuevo todo. Entonces, no es a la primera. Sí, algunas veces te sale bonito a la primera, pero hay otras veces que no. Entonces, lo primero es identificar dónde voy a colocar mis columnas. Por ejemplo, acá hemos trabajado con columnas separadas buenos metros, porque de esta columna a esta otra columna tiene como 6 metros. Si todo el lote es 12, entonces tiene poco más de 6 metros, porque mide 12,80 el lote. Más o menos como 6,40 y 6,40. 6 metros 40. Les comenté quizás en algún rato, una vez una arquitecta me dijo, ¿por qué construyó la viga de 9 metros de largo? Y yo le dije, ¿pero cuál es el problema? Que no se puede, me dijo. ¿Por qué no se puede? Porque las vigas solo se construyen de 3 metros. Mire, le dije, yo he construido un puente de 22 metros de largo y le he plantado una viga de 22 metros. Esa teoría de usted no es correcta. Uno puede construir. Es el cálculo el que te va a decir de qué dimensión tenés que hacerla la viga. Entonces, no hay ahí, bueno, la limitación es más que todo económica, no es estructural. En ese caso, ¿y esa viga cuando es larga tendría que ser una viga pretensada? No, como te digo, cuando yo construí un puente, uno de los primeros que hice, llegué a encontrar de que entre 20 y 25 metros de largo, la viga de hormigón armado se vuelve más cara que la de hormigón pretensado. No es que no se pueda, se puede construir. Solamente que ya te entra tanto fierro que cuando calculas la platita, se te dispara. Más o menos 22 metros todavía es aceptable construir de hormigón armado. Más de 22 metros, ya el precio se te va disparando demasiado y mejor conviene hormigón pretensado. En esa oportunidad yo decidí, yo estaba en el límite económicamente hablando entre hormigón armado y hormigón pretensado.
Decidí por hacerlo hormigón armado porque la ubicación del lugar donde se iba a emplazar el puente era casi inaccesible. Entonces, para llevar los equipos de pretensado, quizás no íbamos a poder entrar con los vehículos para tesar los cables. ¿Ya? Entonces decidí esa vez meterle de hormigón pretensado porque el camino era bien accidentado en esa época. Y los camiones grandes no podían entrar. No entraban camiones directamente. El MS-18 prácticamente no entraba. Era demasiado riesgoso. Así que decidimos hacerla de hormigón armado y quedamos en el límite, ¿no? Pero no hay aquí que la viga solamente se hace de 3 metros. Eso son charlas. ¿Ya? Se va haciendo antieconómico a medida que uno va haciendo de más luz, de más larga la viga. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. No hay otra. Hace unos meses, lo que les digo de esa obra que hicimos, de 9 metros de largo la viga, y me salió como, si no me equivoco, 65 centímetros de alto por 25 de ancho, si mal no recuerdo. O sea, ya es un poquito antieconómico. Pero eran solamente 2 vigas y no quería ver columnas en todo su garaje del cliente. Claro, si hubiera sido la arquitecta, le plantaba 3 columnas ahí, digamos, ¿no? Feísima. Yo le planté las vigas y listo, digamos. Y quedaba ahí abajo todo expedito y puedes meter más autos, 3, 4 autos, digamos, sin interferencia. Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Porque siempre los arquitectos a veces dicen que no haya columna. Me extrañó la observación esa vez del arquitecto que me diga por qué no le puso más columna. ¿No? Entonces, eso depende ya de ustedes como ingenieros. Ustedes tienen que definir la estructura y decidir la separación entre columna y columna. Ahora, ¿dónde van a tener problemas? Van a tener problemas en las viguetas. Las viguetas pretensadas, normales, comerciales, las venden hasta 6 metros. 6 metros, miren ustedes, comerciales son 6 metros. Si es 3 metros, mejor, porque ellos la construyen larga, pero el cálculo del fierro que le están poniendo a esa vigueta pretensada, hasta 6 metros te puede aguantar. ¿Ya? Entonces, si son más de 6 metros, ya vos tenés que hacerte fabricar unas especiales. Y ahí es donde ya se aprovecha el vendedor, ¿no? Y te cobra más caro. O sea, encarece. No se puede decir, no se puede fabricar viguetas de 8 metros. Mentira. Sí se puede. Sí se puede. Pero ¿cuál es la situación? El precio. Entonces, se pone mucho más cara porque ya son pedidos especiales, ¿no? Si van a hacer 5 o 10 viguetitas, te sale muy caro. Pero si va a hacer, no sé, 100, 200, 500 viguetas, bueno, ya ahí el mismo fabricante, el mismo vendedor, te puede compensar el precio, ¿no? Pero fíjense ustedes que en esta separación tiene, por decir, 6 metros, pero esta otra dirección no tiene 6 metros. ¿Ya? No tiene 6 metros, tiene menos de 6 metros. En la vigueta más larga que se ha puesto aquí es de 6 metros 40. La más larga. No me acuerdo en qué sector está, parece que estuviera por acá. 640. Pero esa fue la más larga. ¿Ya? Y en ese caso hemos hecho con complementos más angostos para que la carga pueda ser absorbida, digamos, por las viguetas que ya estaban diseñadas, digamos, ¿no? No se ha hecho un diseño especial de viguetas para esta construcción. Se ha comprado la comercial. Solamente que se le dijo al vendedor, hacerme plastofores más angostos. De esa manera tengo más nervios pretensados y puedo cubrir, digamos, superficialmente toda la carga. ¿Ya? Bueno, ese es un análisis, digamos, como ingeniero ya en obra, ¿no? En obra. Y eso se los quería comentar solo como comentario. ¿Qué es lo que vamos nosotros a lograr después calcular y demás cosas? ¿No? Este es un plano real. Seguramente ustedes ya han visto mucho, ¿no? Este es un plano bajo normas, bajo el reglamento del plan regulador. Así ustedes tienen que presentar su plano. Tienen que tener su plano de fundaciones, donde muestren todas sus fundaciones, sus armaduras de cada una de las zapatas, su planilla de armadura
de volúmenes de hormigón, un corte vertical de las elevaciones a las que se encuentran cada uno de sus pisos, ¿no? Cada uno de sus pisos. Ahí está, a 320, a 630, a 940, a 1250, 1560, 1870. Entonces esos son los niveles. Ya, eso se presenta. Aquí tenemos el nivel, partiendo de este nivel, ¿no? 00. Del nivel 00. El nivel de fundación, fíjense ustedes, 0,90. 0,90. Aquí viene el criterio del ingeniero, aquí viene lo importante. Es decir, ¿por qué 0,90? ¿Por qué tan poquito? Dirán algunas personas, y otros dirán quizás hay que ver la condición del terreno, hay que ver la condición en la que estamos, la condición de terreno en la que estamos trabajando. Entonces resulta de que nosotros tenemos un suelo, tenemos un bulbo de presiones, ¿no? Está lenta mi máquina, creo. Tenemos un bulbo de presiones y nosotros tenemos que analizar, no solamente tenemos que analizar el bulbo, digamos, de presiones. Esto lo voy a proyectar como una hoja en blanco para hacer algún dibujito aquí, a ver si podemos dibujar algo. Quiero ver, no me ha salido la paleta de ahí se puede aprovechar ese dibujo de ahí. No quiere. Ingeniero, una pregunta. Sí. En el plano que estaba mostrando, ¿cómo se detallaría una contraflecha en el plano de armado? En el plano de armado tenés dos formas de hacerlo. Una forma literal, escrita, indicando que se le está dando una contraflecha de tal valor, digamos. Y otra forma en el corte longitudinal. En el corte longitudinal tú puedes detallar eso. Supongamos que tenemos una zapata con su respectiva columna, pero lo vamos a hacer centrada. Entonces nosotros tenemos por debajo de la zapata, esto lo podemos ponerle un colorcito, un plomito. ¿Ya? Esta zapata tiene lo que se llama un bulbo de presiones. Ese bulbo de presiones lo podemos quizás dibujar así. Un bulbo de presiones. ¿Ya? Y ese bulbo de presiones tiene valores. Bueno, son como curvas de nivel, ¿no? En todos los lados tiene valores. Y este es el valor máximo de presiones, donde teóricamente el peso que carga esta zapata en ese lugar, hasta esa profundidad, ya deja de generar esfuerzos al terreno, ¿no? Deja de generar esfuerzos al terreno.
Esa es su profundidad máxima del bulbo de presión. Entonces nosotros, cuando hacemos el estudio de suelo, nosotros tenemos estratos de suelo, ¿no? Tenemos diferentes estratos de suelo. Que puede darnos diferentes tipos de materiales, ¿no? Y ahí es lo que nosotros tenemos que decidir. Nosotros decidimos cuál va a ser nuestra profundidad de la zapata, a qué profundidad vamos a fundar nosotros, en función al tipo de suelo que nosotros vayamos a tener en el lugar. Entonces podemos tener arcilla, arena, ripio, una mezcla de materiales. ¿Qué tipo de materiales puedan existir? Y ahí es donde nosotros decidimos dónde fundar. Entonces tenemos un estudio de suelo y el estudio de suelo nos dice, mira, este suelo te resiste, qué sé yo, 0,2 toneladas por metro cuadrado. Este de acá te resiste 0,3 o 0,1 y este de más arriba 0,3. Entonces nosotros tenemos que fundar por encimita o donde inicia el estrato de mayor resistencia de suelo, cuando estamos hablando de fundaciones superficiales. Es clave identificar en un estudio de suelo dónde se encuentra el suelo más resistente y cómo nosotros podemos fundar encimita de ese suelo más resistente. Estaba queriendo buscar el estudio de suelo acá de este proyecto, pero no sé si lo voy a pillar. Yo me había hecho para este proyecto a mano nomás, porque no encontré un software para determinar el cálculo del bulbo de presiones. Me había hecho una planillita Excel para, fíjense ustedes, donde yo coloco las columnas, estoy analizando cuántas veces se repite el largo o alto y el ancho, ¿no? O sea, el un lado y el otro. Cantidad, precio unitario, a ver qué tengo aquí. Estos son volúmenes de hormigones, altura para el cambio de material. Volumen de excavación. Bueno, esto ustedes ya se van a hacer, pues, ¿no? Cada uno cuando le toquen por zapata, ¿no? La zapata 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 deben ser similares, sus dimensiones. Y vamos a calculando los volúmenes de excavación que vamos a tener para ir haciendo diferentes tipos de análisis. El primer vaciado, el segundo vaciado, el tercer vaciado. Lo más importante, la altura, aquí dice la altura de cambio de material. ¿Hasta qué altura yo necesito cambiar el material? ¿Qué profundidad? En la zapata número 1, por ejemplo, aquí esto está con fórmulas, ¿verdad? Estos son valores de entrada, estos son fórmulas. Y aquí está el volumen de capa base. Este es lo más importante. Y este de acá, la tensión admisible del suelo. Yo tengo la tensión admisible del suelo, la inicial, y con el cambio de material, la que voy a tener. ¿Qué tensión tengo en el terreno en ese momento, en esa zapata? ¿Y qué tensión voy a lograr alcanzar haciendo el cambio de material? ¿No? Y de ahí calculé el volumen de la capa base. Yo le metí capa base como material para hacer el cambio de suelo. ¿Ya?
3 metros cúbicos, 11 metros cúbicos, zapata por zapata. ¿Cuál era mi tensión admisible en la zapata 2? ¿Y a qué tensión admisible voy a llegar haciendo mi cambio de material? Una por una. Y con esa tensión admisible ya yo sabía los volúmenes de materiales que tenía que cambiar, ¿no? El volumen de excavación que tenía que, los volúmenes de hormigón que iba a necesitar. Bueno, bien diferente. Planta y piso, ¿no? Profundidad del bulbo de presión. Esta debe ser la misma planilla. 6 de febrero, 6 de marzo, los cronogramas. El diseño presentado a plan regulador. Hay todo un montón de cosas, ¿no? Hidrosanitario. Aquí debe haber hasta fotos. Hasta fotos ahí. Fíjense esta de acá. Fíjense esta de acá. Una retroexcavadora cavando para hacer el cambio de material. Solamente se sectorizó la zapata nomás. La zapata y con su sobreancho. Lo que te dice la teoría, si ustedes agarran el Fratelli y lo leen, o el de Terzaghi, entonces te dice que 1/3 de la altura del bulbo de presiones tenés que aumentarle al ancho de la zapata. Si tu zapata es de 2 metros, tenés que hacerla calculando el bulbo de presiones, si te sale, por decirte, no sé, 1 metro, entonces 1/3 sería 30 centímetros de sobreancho a cada lado. Entonces, en lugar de poner 2 metros solamente, tenés que cavar 2,60 metros para hacer el cambio de suelo. No podemos cambiar el suelo justo para el tamaño de la zapata, tenemos que generar un sobreancho. ¿Y cuánto es ese sobreancho? H-tercio. ¿Qué H? Es la altura del bulbo de presiones. Calculamos el bulbo de presiones, cuál es su altura, y a eso le sacamos 1/3 y le aumentamos al ancho de la zapata. Por eso es que tenía una excavación de sobreancho a la zapata. Se cava y se cambia de material. Aquí ya se cambió, digamos, ya se está compactando básicamente el nivel de fundación aquí. Ya está el nivel de fundación. De aquí para abajo se ha cambiado como 60 centímetros aproximadamente, según lo que me acuerdo, ¿no? Ya ahí se está prácticamente terminando de compactar para meter los fierros y vaciar la zapata, básicamente. Luego se procede ya con el vaciado, ¿no? Hay un montón. Ahí vemos armaduras, fíjense ahí, la viga es, fíjense lo que les decía, la viga no está al ras de la zapata, la viga tiene que entrar hasta la columna, y ahí se amarra también a la zapata. Ya, en este caso no se procedió, digamos, con una carpeta. Lo normal es poner una carpeta de limpieza, se llama, debajo de la zapata, pero sí se pusieron galletas de 12 centímetros de alto. Entonces esas galletas te suspenden 12 centímetros y te van a generar un recubrimiento con el suelo de aproximadamente 10 centímetros más o menos, ¿no? Porque nunca es perfecto. Entonces, previendo eso, se subieron 12 centímetros las galletas para arriba y se procedió con esa metodología. Fíjense la armadura acá arriba. Fíjense la cantidad de armadura acá arriba. En 2 camas. Una ahí y otra ahí. Y abajo, fíjense la armadura. Poca armadura, ¿no? Quiere decir que el momento aquí en la unión con la zapata es fuerte en esta viga. Todas las vigas de equilibrio son así. Cuando hagamos los cálculos, ustedes se van a dar cuenta. Los momentos son grandes en esa parte, ¿no? Aquí hay otra. Igual, fíjense la cantidad de armadura, ¿no? Aquí pareciera estar bien tupidito, pero no es tan así, porque tienen el tamaño 3/4 de pulgada, tienen separación del agregado. Lo que pasa es por el ángulo de la foto y también por qué foto, ¿no? Igual sus galletas aquí tienen 12 centímetros.
¿ya? Y esta separación entre fierro y fierro tiene 3/4 de pulgada para que ingrese el hormigón por ahí. Y en este caso se tuvo que utilizar una vibradora de concreto con la punta de fierro de menor diámetro para que logre ingresar por esos huecos, porque se puso de esa manera. Siempre cuando uno hace este tipo de metodología tiene que humedecer la tierra, el polvo, o sea, mojarlo para que para limpiar, para lavar los fierros, para que el hormigón agarre bien a los fierros. Hay que lavarlo a los fierros en el momento del vaciado, ¿no? ¿Qué pasó acá? Parece que mi máquina está demasiado bien. Y hay un montón de imágenes, bueno, sobre todo de las zapatas, ¿no? Acá hay algo interesante que ustedes es bueno que lo conozcan ahora y no después. Cuando uno hace este tipo de estructuras, cuando uno plantea este tipo de estructuras de vigas de equilibrio, como esta, fíjense ustedes que acá está el lote del vecino, arriba, y acá abajo también está el vecino. Y nosotros le estamos plantando una viga de extremo a extremo. ¿Se dan cuenta? Estamos tirándole una viga de extremo a extremo. Si ustedes no coordinan con el hidráulico, con el sanitario, con el eléctrico, van a tener serios problemas. Porque va a venir el sanitario y tiene un baño aquí atrás del sanitario. Va a bajar su tubo del baño y va a empezar a romper tu viga. Paqui, para pasar a la calle. Si vos no le has dejado como estructurista los huecos por donde tienen que pasar su instalación sanitaria, su instalación eléctrica, su instalación hidráulica. O sea que no es nomás agarrar y vaciar. En el momento del vaciado vos tenés que dejarle eso. Y tenés que dejarle en la altura adecuada. Porque si este va a empezar aquí, tiene que tener una pendiente. Este tubo no puede estar a la misma altura que este y que este. Porque el líquido tiene que bajar por gravedad hacia la calle. Todos tus tubos tienen que tener una altura bien calculada para que no tengan problemas después. Y eso es lo que les iba a mostrar aquí. Acá, fíjense en esta foto. ¿Se dan cuenta? Se colocan los tubos de salida, de evacuación, de todos los tipos de evacuaciones en diferentes sectores, ¿no? Puede ser pluvial, de lluvia, las evacuaciones de lluvia que tienen que salir también del edificio, y las evacuaciones sanitarias, el ingreso del agua potable, que por ahí deben estar los tubos también ya dejados, y el ingreso de los cables eléctricos. Por ejemplo, para este edificio se han metido una cosa de 18 tubos de 1 pulgada solo para meter cables eléctricos. 18 tubos de 1 pulgada solo para meter conductores eléctricos. Y por ahí en algún lugar, en alguna de esas vigas, ha tenido que dejarse los huecos para que pasen por ahí los 18 tubos. Los 18 politubos, digamos. Eso es importante en el tema de fundaciones, ¿ya? Después, bueno, siempre en el vaciado hay que estar atentos, sobre todo al tema del cono de Abraham. Esto es clave. El cono de Abraham tienen que hacerlo. Ahí se van a dar cuenta de qué tipo de hormigón están metiendo a su proyecto. Y desde el cono de Abraham hasta que esté en la zapata, tienen que ir detrás del hormigón ustedes. Porque en ese proceso, en ese tramo, todo puede cambiar. Los albañiles están con su casco, con agua listingo para aumentarle agua, porque es difícil trabajar con un buen hormigón, porque tiene que ser pastoso, casi seco. Ese es el buen hormigón. Y un hormigón pastoso es difícil, es poco trabajable, difícil de trabajarlo, ¿no? Y entonces el albañil, o sea, le cuesta más, pues, ¿no? Entonces él busca la forma de que le cueste menos y bueno, le mete agua, pues, si vos no estás ahí, le mete agua, unos 2 casquitos de agua,
te van a ablandar su trabajo a la mitad y vos no te vas a enterar si estás distraído. Después vienen las consecuencias, ¿no? Entonces, a ver, a lo que íbamos acá. Más o menos ya que con eso ustedes tienen un pantallazo así, digamos, bastante amplio, ¿no? Sobre todo esto, estas formulitas ustedes lo van a pillar en el libro de Terzaghi o en el libro de Fratelli también está, ¿ya? De mecánica del suelo, del bulbo de presiones. Ven el bulbo de presiones y todo eso, cómo se determina esos valores, ¿ya? Y continuamos. Les decía también de que hay una cantidad recomendada por punto. Estos son los puntos de sondeo que se están realizando en este proyecto. Este proyecto tiene, este es el lote y tiene esta forma. Este es un hipotético, ¿no? No es que vaya a ser siempre así. Cada uno tiene su particularidad. Cuanto más irregular la forma del proyecto, más puntos necesitamos para sondear. ¿Ya? De un punto a otro te puede variar mucho el estudio de suelo. Yo sé que ustedes han visto estudio de suelo ya. A ver si encuentro un archivo de estudio de suelos aquí. Me gustaría mostrarles un estudio de suelo para que lo podamos analizar un poquito y poderlo comprender mejor. Espero que haya. Aquí hay uno. Estudio de suelo Smart Space. A ver. Aquí hay uno. Este es el informe del estudio de suelo de Citecal. Pero no está ahí. A ver este otro. Aquí está. Aquí está. Veamos un pocito. SPT1, SPT2. Aquí está el pozo. Un pozo y otro pozo. Este de acá. Podemos hacerlo rotar hacia la derecha y ahí lo tenemos. Entonces fíjense ustedes, este pozo, SPT número 1, es un pozo número 1, esto está en el segundo anillo, entre segundo y tercer anillo. Está en la universidad, Avenida Bush, barrio Faremaf. ¿Cómo es la tensión de suelos en esa zona? Aquí tenemos la tensión admisible, la fatiga del suelo, 0.46 kilogramos por centímetro cuadrado. 0.46 kilogramos por centímetro. Quiere decir que tenemos una carga, el suelo ese aguanta 0.46 kilogramos cargados en un centímetro. Si le cargamos más de 0.46 kilogramos a un centímetro de área de suelo, ese suelo falla. Eso nos está diciendo esto, ¿no? Y ese 0.46 se va a volver 4.6 toneladas por metro cuadrado, ¿no? Ya, en otras unidades. Pero eso está ¿a qué profundidad? Aquí está la profundidad. ¿No? Profundidad en metros, 10 centímetros, 90 centímetros. Estamos hablando de aproximadamente 1 metro y su poco, 1,20 metros, ¿no? Ahí dice 1,20 metros. Aproximadamente a 1,20 metros tenemos una tensión de 0.46. Pero aquí ya tenemos otro estrato de suelo, ¿no? Otro estrato de suelo. Fíjense ustedes, a los 90 centímetros cambia el suelo. Los primeros 90 centímetros, arena limosa, sin plasticidad, de condición in situ suelto, de estado parcialmente saturado, de una densidad relativa suelta, estructura heterogénea de coloración marrón, de interpretación geológico o geológica, abanico aluvial. Cambió el suelo a los 90 centímetros. Arena limosa,
sin plasticidad de condición in situ semiestable, de una densidad relativa de muy suelta a suelta, de coloración marrón claro, de interpretación geológica abanico aluvial. Y luego tenemos otro estrato. A partir de los 2 metros 20 tenemos otro estrato que incrementa todavía un poquito más, 0,50 su tensión admisible. Pero fíjense ustedes que ya estamos hablando de 2 metros de profundidad, ¿no? 2 metros de profundidad. Entonces, en este, desde 1 metro hasta 2 metros 20, el suelo es el mismo. Yo podía haberlo fundado a cualquier altura en esa profundidad, desde 1 metro, si hubiese querido trabajar con este suelo, ¿no? Mi nivel freático a 2 metros 40. Y de ahí abajo tenemos, va mejorando el suelo, 0,63. Y más abajo, a 4 metros 30, 1,15, 1,70, va mejorando. Entonces, lo más feo es la primera parte, el primer metro, en ese pozo. En este pozo, fíjense qué pasa en este pozo. Y fíjense que es el mismo lote, y es un lote pequeño, no es un lote grande. Los primeros metro 20 tenemos 0,50, similar al anterior en la primera parte. Y a partir de los 2 metros aproximadamente se cae la tensión a 0,38. Se cae la tensión a 0,38. Y de ahí vuelve a subir la tensión a 0,57. Entonces, y va subiendo después, ¿no? A 0,77. Entonces, este es el que nos llama la atención, básicamente, de que en el 1 metro 20 tenemos una tensión de 0,57 por lo menos, que no es buena, ¿no? Es una tensión mala. Pero de que más abajo, a partir del 2 metros, ya tenemos una tensión mucho peor. Entonces, nuestro bulbo de presiones no tiene que tocar esa parte. O sea, que nuestro bulbo de presiones no tiene que llegar a 2 metros. Y si llega, tiene que ser, o sea, un mínimo, digamos, no tiene que llegar gran esfuerzo a los 2 metros de profundidad. Por eso es que se decidió fundar lo más arriba posible. Y lo más arriba posible fue 90 centímetros. Fundamos a 90 centímetros y desde los 90 centímetros aproximadamente al 1,80 llegaba nuestro bulbo de presión. Al 1,80. Y ya teníamos todavía un colchoncito de unos 20 a 30 centímetros antes de llegar al suelo malo, que ya teóricamente, en teoría, no le llega ningún esfuerzo a ese suelo malo. Entonces ese es el criterio que ustedes tienen que tener al momento de decir, a este nivel voy a fundar. Analizar todo su perfil, todas sus tensiones y ver dónde tengo la mejor tensión. Ahora, claro, si económicamente pueden llegar a los 3 metros para fundar, bueno, adelante, digamos, ¿no? Si ahí está el suelo más bueno. De todas maneras, yo nunca pasaría de 2 metros, es decir, ya serían pilotines, ¿no? Ya serían pilotines. Optaría por poner pilotines directamente. Y si es todavía más profundo, ya pilote. No trabajamos con zapata ya. La zapata normalmente hasta los 2 metros como máximo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero, tengo una pregunta. A ver. Entonces, ese nivel de menos 90 centímetros de las fundaciones viene siendo la base de la zapata. Correcto. La base de la zapata. Donde asienta la zapata. Usted cava 90 centímetros y ahí asienta su zapata. Ojo, no se ha fundado con esta tensión. Se ha cavado 90 y de ahí se han cavado otros 90 para hacer cambio de suelo, para volverlo a rellenar. Ustedes han visto que tenía en mi bulbo acá, en mi análisis, parto con una tensión real del suelo de 0,6 kilos por centímetro cuadrado y consigo, con el cambio de material, con las características del nuevo suelo, consigo 6.5, 6.05. Y esta tensión la consigo, pero no es que yo la consigo y me olvido. Para calcular mi zapata 1 o mi zapata 11 en este caso, yo trabajo con esta tensión. Y con esta tensión calculo el tamaño de mi zapata 11. Con esta otra tensión calculo el tamaño de mi zapata 12.
Con esta otra tensión calculo el tamaño de mi zapata 13. ¿Me entiende? Entonces, de zapata por zapata, compañero. Bueno, por lo menos yo lo hago así, ¿no? No sé otro. Pero yo lo hago así, lo analizo zapata por zapata para verificar. Y ya si no hay mucha variación, agarro la más desfavorable, por decir algo, que sería la menor, y con esa calculo todas las demás. Pero si yo agarro la menor tensión, me va a salir mi área más grande, mi zapata me va a salir más grande. Si la tensión es mayor, mi zapata es más chiquita, ¿no? Porque es básicamente fuerza sobre área, no es más. ¿Ya? La tensión es fuerza sobre área. Entonces, eso que quede claro, no es que yo he agarrado y le he plantado la fundación directo a este 0,5 o a este 0,46, no, ni idea. Hemos mejorado el suelo para colocar la fundación. Se ha fundado a 90 centímetros, sí, pero de ahí se ha acabado como que otros 90 centímetros más, y en algunos casos 1,20 m, para volver a rellenar compactando. Y se rellena 20 centímetros, se compacta. 20 centímetros se vuelve a rellenar, se vuelve a compactar. Por camadas de 20 centímetros. Y tratando siempre de compactar en su humedad óptima del suelo mejorado que van a utilizar. Yo le metí capa base. Pueden usar otro tipo de suelo también, ¿no? Ingeniero, una consulta. ¿Con qué tensión admisible recomienda usted ya comenzar a calcular la fundación? En este caso podríamos hablar 0,8 o 1, por lo menos, lo más bajo, ¿no? Lo más bajo. Pero si tú agarras 0,46, te va a salir una zapatanga enorme. Igual funciona. No es, o sea, ¿cómo te explico? No es que yo te pueda recomendar con esta tensión vas a empezar a calcular, sino que vos como ingeniero tenés que decidir de qué tamaño querés que sea tu zapata. Si querés tu zapata pequeña, necesitas una tensión grande. Y si querés una tensión grande, ya tenés que calcular cuánto material vas a cambiar y cuál es la tensión que vas a garantizar a esa zapata. No sé si me dejo entender. Es relativo el hecho de decir con qué tensión voy a trabajar. ¿Ya? Podemos trabajar con esta de 0,46, pero cuando hagas tu cálculo con 0,46 te va a salir una zapata, no sé, de 8 metros por 8 metros. Bueno, si te entra en tu proyecto, si cumple con unas características geométricas de tu proyecto, le podés meter. Y si tenés la plata. Pero es mucho más fácil, en lugar de construir hormigón de 8x8, cambiar el suelo, mejorarlo el suelo, mejorar la tensión admisible del suelo y reducir tu zapata. Cuando ya tu tensión mejora, esto llega a 1, a 2, a 3, ya tu tensión es grande, entonces ya tu zapata es pequeña. Y tu bulbo de presiones tenés que verificar hasta dónde va a llegar, porque el bulbo de presiones te va a decir hasta dónde tenés que cambiar de suelo. El bulbo de presiones es elemental. Si vos, no es nomás agarrar y decir, ¿sabes qué? Cambiarle 20 centímetros de suelo. Y si tu bulbo de presiones llega a 80, no te sirve de nada, pues esos 20 centímetros. En absoluto de nada. Tenés que calcular la altura de tu bulbo de presiones. Y a esa profundidad tenés que cambiar el suelo. No hay más. No hay más. ¿Ok? Eso es. Eso es. Es decir, en el bulbo de presiones, por ejemplo, que yo les estaba mostrando aquí un dibujito, si nosotros analizamos el bulbo de presiones, acá tenemos otro y podemos tener todavía otro por acá. Este lo voy a hacer más chico, así. Le vamos a cambiar a un colorcito más llamativo y además lo vamos a poner atrás y lo vamos a cortar. Ahora lo vamos a seleccionar y lo vamos a poner adelante. Entonces, ese es tu bulbo de presiones, el mayor valor. Por decirte, te sale 5, digamos. 5 kilos por centímetro cuadrado, te sale el valor del bulbo de presiones y con una formulita le calculas la altura. ¿A qué altura tenés 5 kilos por centímetro cuadrado? Este grandote ya va a ser 0.1 kilos por centímetro cuadrado. O sea,
Los que están más abajo, las líneas isométricas que están más abajo, tienen menor valor de la tensión del bulbo de presiones. Entonces vos sabés que a esta altura de, qué sé yo, 50 centímetros o 20 centímetros, necesitas un material que aguante 5 kilos por centímetro cuadrado. Entonces a esa altura vos vas diciendo, esta va a ser capa base, esta va a ser, aquí abajo le voy a poner subbase, la voy a cambiar por subbase, porque aquí ya mi bulbo de presiones me entrega una tensión de tanto, y con mi capa subbase yo puedo alcanzar esa tensión. Y aquí al final, este bulbo grandote ya me solicita solamente 0,4 y mi terreno natural aguanta 0,46. Ah, entonces estoy dentro. Hasta ahí llego yo. Ese es el análisis que tenemos que hacer. A ver de que el bulbo de presiones, la tensión del bulbo de presiones, la última, cuánto vale, cuánto de profundidad tiene, y comparar con mi suelo, si aguanta ese valor de tensión. Nada. Ya con eso estamos tranquilos. ¿Ok? Más o menos esa es el análisis, digamos, que se hace para garantizar, ¿no?, la estabilidad de tu edificio. No es solamente el cálculo, hay que hacer un análisis. Y hay fórmulas para poder guiarnos de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, estábamos aquí. Entonces, se recomienda hacer un pocito por cada 100 metros cuadrados, dice. Pero yo lo veo poco, particularmente. Lo veo poco. Entonces, en el caso mío tenía 230 metros cuadrados y le hicimos 4 pozos. Le hicimos 4 pozos. No en las esquinas, netamente. Hicimos un poco como que, en lugar de tener 12 por 12 más o menos, que es el terreno, hemos hecho a unos 8 por 8 más o menos. Sí, un poquito más adentro. ¿Ya? Entonces, pero si hacen un pocito por cada 100 metros cuadrados, están respaldados por las recomendaciones. Depende del terreno. Si tu terreno si hay experiencia de que el terreno cambia mucho en pocos metros, es mejor hacer más estudios de suelo. El esquema de un edificio vendría a ser con zapatas aisladas, aquí como se ve, y tenemos el suelo. Normalmente en nuestra zona tenemos arcilla, tenemos estratos de arcilla, vamos a pillar. Y obviamente un ingeniero no va a fundar pues sobre una arcilla, ¿no? O sea, sería el colmo, digamos, ¿no? No es nomás agarrar y cavar y meterle la fundación. Incluso si no tenés estudio de suelo, no podemos agarrar y meterle sobre una arcilla, digamos. Tenés que cambiarlo el suelo mínimamente, una cierta profundidad, haciendo un pequeño análisis. Por eso somos ingenieros. En todo caso, le damos nomás al albañil, pues, ¿no?, que lo haga como le dé la gana. Pero nosotros no podemos hacer eso, tenemos que hacer un análisis. ¿Ya? Y cuando no hay un estudio de suelo, lo que uno hace es, bueno, mi zapata lo voy a fundar acá, la excavo, porque no tengo nada, estoy en el campo, en el monte, salvajemente haciendo una construcción. Luego de hacer la excavación, tipo calicata, para donde se va a fundar la zapata, ahí le metemos un barreno, una perforación con barreno. Por lo menos 1 metro, mínimo 1 metro más, para saber qué tipo de suelo, por lo menos al tacto, porque ustedes han llevado mecánica de suelo, y conocen la arcilla, conocen el limo, conocen la arena, ¿no es cierto?, mínimamente, aunque no sea con la clasificación, pero ya. Ustedes la miran, la agarran al suelo, lo friccionan un poquito y se van a dar cuenta. Si es limo, es arena fina, arena gruesa, es arcilla. ¿Cuál es el mejor suelo? Entre esos, arena sería el mejor suelo. Si tiene un poquito de cohesión, mejor, ¿no? Pero entre la arena y la arcilla, toda la vida, arena. Porque la arcilla es muy peligrosa en este lugar. ¿Por qué es peligrosa la arcilla en este lugar? Porque el nivel freático para nosotros es bastante superficial. Y si tenemos arcilla y tenemos agua, eso se hace un desastre, ¿no? La arcilla es muy dura cuando está seca, pero cuando se moja no aguanta nada. Nada, absolutamente nada. Ese es el análisis que hay que hacer. Hacemos la excavación, metemos un barreno, sacamos unas muestras de suelo y si no yo les estoy hablando en un caso hipotético donde no tenemos opción a nada, solo a nuestra experiencia y a nuestra vista.
Mínimamente eso, ¿no? Una calicatita y meter el barreno y sacar muestra para saber a qué profundidad estamos, qué tipo de suelo tenemos ahí abajo, donde estamos queriendo fundar, ¿no? Sigma admisible versus carga. Esto es tensión admisible del suelo versus la carga que le vamos a poner a esa zapata. ¿Ya? Hay asentamientos diferenciales. Por supuesto que hay los asentamientos diferenciales. El problema es cuando hay estrato de arcilla, cuando el suelo es heterogéneo. Estos asentamientos diferenciales se logra compensarlo en gran medida cuando nosotros variamos el tamaño de las fundaciones en función al tipo de suelo que tenemos. O sea, lo ideal fuese que le hiciéramos un estudio de suelo a cada fundación. Eso sería fantástico. Eso sería lo ideal, ¿no? Y en función a ese tipo de suelo, con esa tensión que tiene esta parte del suelo, diseño mi área de la fundación. Y esta otra área, aunque tenga la misma carga, no me va a salir lo mismo si mi tensión admisible es diferente. No me va a salir lo mismo. Me va a salir o más grande o más pequeña. Entonces, si yo coloco el área adecuada para una tensión admisible que soporte el suelo, el asentamiento diferencial en teoría, académicamente, digamos, tiene que ser el mismo, exactamente el mismo. ¿Dónde hay variación en el asentamiento? Cuando yo le pongo el mismo tamaño de zapata a toditos los huecos, siendo que hay huecos que tienen un suelo muy diferente en tensión admisible que los otros. ¿Me entienden? Entonces, si tengo la misma carga en todas las zapatas y todas las hago del mismo tamaño y mi suelo tiene variación de resistencia, va a haber un asentamiento diferencial mucho más llamativo, mucho más peligroso, entre comillas, ¿no? Entonces, para evitar esa situación, una de las cosas es que las zapatas sean adecuadas al tipo de suelo que tenemos en ese punto, en ese lugar. ¿Ya? Las zapatas pueden ser aisladas, son aquellas que toman la carga en un solo pilar. Esta carga puede ser centrada o excéntrica. Esta es una zapata aislada, una zapata solita, no tiene vigas de equilibrio de ningún tipo, nada, solita. Y este es su corte, ¿no? De la zapata, este es el corte. A esto le llamamos H, altura de la zapata, y este H sub 0 es la altura de esa parte de la zapata. ¿Ya? Tronco piramidal. La columna tiene un valor que va a salir del cálculo, y nosotros siempre le incrementamos a esa columna a cada lado 10 centímetros y listo. Y ahí vaciamos nuestra zapata. Zapatas combinadas, otro tipo de zapata. Son aquellas que soportan 2 o más columnas en un número reducido y se emplean cuando estos pilares están próximos entre sí, o también para reducir asentamientos diferenciales o para solucionar el tema de excentricidad que presentan las columnas sobre media medida. ¿No? Entonces, esas situaciones se salvan con este tipo de solución, las zapatas combinadas. ¿Cuándo las combinamos? Cuando nosotros hacemos el análisis del área de la zapata y se sobreponen, se solapan. Quiere decir que esta columna me generó una zapata de un tamaño X y esta otra de otro tamaño que se solaparon. En ese caso, hago una combinada, las combino las dos. Para hacer una combinada, no sé por qué no me ha funcionado esto. Vamos a ver si el intento de nuevo. Para hacer una zapata combinada es básicamente lo mismo. Lo mismo en el sentido de sumar las cargas de todas las columnas que llegan a la zapata, las sumamos y la distribuimos en una determinada área.
pero eso hay que buscarlo. Ya ves, vamos a ver si podemos ahora dibujar algo. Entonces, bueno, si nosotros tenemos una determinada columna y en cierto lugar tenemos otra columna, cuando nosotros calculamos la zapata, digamos que esta nos sale una zapata de un tamaño determinado. ¿Y cómo calculamos ahorita? Esto es física 1 prácticamente. Y esta otra nos salió más grandota. Y se solapó. ¿Por qué nos sale más grandota? Porque tiene mayor carga. Simplemente eso, tiene mayor carga. Entonces, nosotros tenemos una determinada normal aquí. Y aquí tenemos otra normal. Normal 2, digamos, normal 1 y normal 2. La presión es fuerza sobre área. Eso es física 2, presión, fuerza sobre área. Entonces, para nosotros la presión es la tensión admisible del suelo, el sigma. La fuerza es la normal. Y el área es el área de la zapata, la que estabiliza. Entonces, ¿qué datos tengo yo en esta fórmula tan simple? Tengo la tensión, porque voy a decirle al laboratorista, calculame la tensión. Y él me va a decir, tu tensión es tanto, es dato. Tengo la normal. ¿De cómo saqué la normal? Porque hice mi cargado del edificio, calculé mis vigas, calculé mis losas, calculé el muro, el peso, todos los pesos, la gente, el gimnasio, todo lo que va a llevar, la carga y baja la carga hasta abajo. Todos los pisos que tenga el edificio. Al final tengo la normal. Lo que no tengo es el área. Entonces, simple, despejamos de ahí, ¿no? El área es igual a la normal dividido entre la tensión. La tensión es dato, la normal lo he calculado, también es dato. Y ahí calculo mi área. Eso es eso es, digamos, el cálculo de zapata es esto, así tan simple como esto. Ahora, en las investigaciones nos sugieren que le aumentemos, le multipliquemos unas cositas por aquí y por allá. Y ya son cositas, digamos, ¿no? Ya son cositas. Cositas más que vamos a ver en la formulación de más allá que nos dicen que multipliquemos esta normal por 1.08 simulando el peso propio de la zapata. Es decir, que esta normal no considera el peso propio de la zapata. Esta normal es solamente las cargas que llegan por la columna a ese punto. Ya está incluido el peso propio de la columna, pero no el peso propio de la zapata. Entonces, este 1.08 significa el 8% del peso de la zapata. ¿Cómo? El 8% el 8% de la normal, el 8% de la normal, dice, es aproximadamente el peso propio de la zapata. Por eso se multiplica por 1.08. De ahí calculamos la normal. Entonces, si nosotros tenemos, por decir, de ahí calculamos el área. Si nosotros tenemos, por decir, una normal, no sé, de, digamos, 10 toneladas, 10.000 kilos. Kilos le pongo porque la tensión lo tengo en kilos por centímetro cuadrado en el estudio de suelo que acabamos de ver. Y si reemplazamos nosotros aquí los 10.000 kilos, dividido entre una tensión que hemos visto que decía 0.6 más o menos, ¿no? Nos salía kilos por centímetro cuadrado. Entonces vamos a tener el área en centímetro cuadrado, porque esto está en kilo y esto está en kilo por centímetro cuadrado. Entonces, si nosotros dividimos eso, nos sale con un 0 más y dividido entre... A ver, ¿cuánto nos da eso? 10.000 dividido entre 0.6
nos sale 16.666.66. 16.666.66 centímetros cuadrados. Ah, ya. ¿Y cómo hago? Este es un lado A y este es un lado B. Entonces yo digo que mi área va a ser igual a A por B. A por B de mi área. Entonces yo tengo varias opciones ahí de hacerlo. Si quiero mi zapata lo hago circular. Lo hago circular. Si quiero, si no me voy a complicar, lo puedo hacer. Si quiero lo hago rectangular a lo largo así, a lo largo horizontal. O si quiero lo hago rectangular a lo largo vertical. En este caso, si tengo dos columnas ahí y todo lo demás es expedito, entonces podría considerar hacer mi zapata así, ¿no? Así larga. Así. A lo largo. Eso nadie me va a objetar. Lo importante es que el área cumpla y soporte la carga. Nada más. Entonces, si yo la quiero hacer cuadrada, A va a ser igual a B. Si yo la quiero hacer cuadrada, yo puedo decir que A es igual a B. Por lo tanto, mi área sería igual a A al cuadrado. A al cuadrado. Entonces yo digo que, finalmente digo que A al cuadrado es igual a 16.666.66. Por lo tanto, A va a ser igual a raíz cuadrada de ese valor. Y de ahí obtengo el valor de A. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo de ese 16.666 y le sacamos la raíz cuadrada, lo que es este, 129.1. Entonces aquí me da 130, digamos. Puedo adoptar como 130 centímetros. ¿Qué significa? En metros, mi lado A vale 1.3 metros igual a mi lado B. Pero también yo puedo decir que mi lado B sea igual a 2 veces mi lado A. Entonces mi área sería igual. Si mi área era A por B, en lugar de yo poner A por B, yo voy a colocar A por el equivalente de B. Mi B vale 2 veces A. Entonces mi área va a ser igual a 2 veces A al cuadrado. Eso va a ser el valor de A, 2 veces A al cuadrado. Y reemplazándolo acá, voy a tener así, ¿no? A al cuadrado igual a este 16.666.66 dividido entre 2. Ese va a ser el valor de A. Y ahí calculo A. Entonces, como este... y raíz cuadrada me faltó, ¿no? Bueno, a ambos elementos le saco la raíz cuadrada. Entonces, ahí calculamos eso. Ese 16.666.66 lo divido entre 2 y le saco la raíz. Me sale 91 centímetros, 91.3, 92 pongamos. Entonces ahí le ponemos de que A salió 92 centímetros. Ese es el valor de A. Si A vale 92 centímetros y mi área es igual a, y B es igual a 2 veces A, entonces yo puedo calcular B. Entonces el valor de B va a ser igual a 2 veces 92, 2 por 9, 18, 184. 184 centímetros. Eso sería valor de B. Entonces este es el valor de B y este es el valor de A. Así puedo hacerle lance a este solapamiento y ya calcular como zapatas aisladas. ¿Por qué me empecino en calcular como zapatas aisladas? Porque es lo más barato. Porque es lo más barato y funciona. O sea, es decir, cumplimos técnicamente y cumplimos económicamente. Ese es el ingeniero que uno tiene que sacarse el sombrero. El que te hace cumplir técnicamente y el que te hace ahorrar los precios al máximo. ¿Ya? Ahora, obviamente que si tengo aquí otra zapata que se me va a solapar con la otra, ese es pues el análisis que uno tiene que seguir haciendo. Yo estoy analizando solamente este caso, ¿no? Yo puedo, mi zapata, incluso hacerla triangular si me da la gana. Rectangular, trapezoidal, circular, lo que ustedes quieran. Lo importante es el área.
no la forma, ¿no? No la forma, el área. Ustedes hagan cumplir el área y obviamente que su columna esté en el centro de gravedad de su zapata. Eso tiene que ser. Porque si no está en el centro de gravedad de su zapata, ya no es una zapata aislada centrada, ya es una zapata aislada excéntrica. Ya tiene un momento volcador. Y ahí tienen que buscar la forma de cómo equilibrar esa zapata. Y ese es otro análisis que se van a cargar si no logran hacer de que su columna esté en el centro de gravedad de la zapata, ¿no? Y esa es otra cosa. Otro análisis. No sé si tienen alguna pregunta y no sé si le han entendido a esta parte. Ingeniero, tengo una pregunta ahí. Diga. Entonces, en caso de que nuestras zapatas, aunque sea estén muy próximas, pero no se lleguen a solapar, no sé, quizás unos 15 centímetros, aún así lo podemos dejar como aisladas las dos. Sí, la pueden dejar como aislada, aunque se apeguen, así, aunque se apeguen, la pueden dejar como aislada. Al momento del vaciado, eso como... Eso le iba a decir, pero hay que tener en cuenta las complicaciones que se va a generar usted, que le va a generar usted a sus albañiles, ¿ya? Le va a generar una complicación constructiva, por un lado, y si sus zapatas se acercan y dejan un espacio menor a 50 centímetros, usted se va a dar cuenta que si las une de una vez y calcula el área de toda la zapata, hasta le sale más barato unirla. En ese caso, cuando su zapata se acerca casi y se apega la una con la otra, le sale más económico unirla de una vez y hacerlas combinadas. ¿Me entienden? Entonces, eso habría que tomar en cuenta. No hay una especificación, una norma que te diga, ¿sabes qué? Si tu zapata está a 20 centímetros, combínala. No. El criterio es del ingeniero. Si usted quiere, la combina. Si no quiere, no la combina. Está cumpliendo la norma y lo va a calcular así. Pueden estar sus dos zapatas a pico ahí. Si usted la puede construir y no la va a complicar mucho o tiene la estrategia para hacerlo, lo puede hacer. No hay ningún problema. Cumple con la matemática. ¿Ya? Pero si usted ya un poquito va más allá y piensa un poquito, hace un criterio técnico y opta por hacerlo, por combinarla, es la mejor opción. Sobre todo para los albañiles. En ese caso ya su zapata, usted define un lado de la zapata. Lo mismo que hemos hecho acá. Nosotros definimos que A va a ser 2 veces B, ¿no? Usted puede decir también que, ¿dónde dijimos? Dijimos aquí que B va a ser 2 veces A. Usted también puede decir que B va a ser 3 veces A, o puede decir que B va a ser 4 veces A, o puede decir que B va a ser 5 veces A, lo que usted vea conveniente. Este es solo un ejemplo, ¿no? B igual a 2 veces A. Usted puede decir B va a ser igual a 3 veces A. Entonces le va a salir más delgadita y más larga. Pero siempre tratar de que tiene que colocar su columna en el centro de gravedad de la zapata. Tiene que estar. Entonces, usted define el ancho, un lado de la zapata lo define usted. De alguna manera, cuando yo digo aquí que B es igual a 2 veces A, ya lo estoy definiendo el valor de B. De alguna manera ya lo estoy dando por hecho. También puede decir usted, este lado B va a ser 1 metro, punto. ¿Por qué? Porque Aladingo está mi vecino y no me quiero subir a su terreno. Ahí está la línea divisoria y tengo solamente ese espacio, 50 centímetros acá, y para que sea simétrica y esté en el centro, en ese eje, mis columnas, entonces necesito 50 para allá y tiene que ser 50 para acá, para que no se desestabilice en ese eje. Entonces usted agarra y dice, este lado B va a ser 1 metro, listo, no hay problema. Si usted dice que B vale 1 metro, hace el mismo análisis y va a calcular A y le va a salir el valor de A. Y le va a salir el valor de A y la va usted a trazar a su zapata, la va a dibujar. Y si le conviene, le convence, lo deja ahí. Si no le convence, hace otra iteración. Busca otra relación, otra solución. Ahora, incluso usted también puede decir, desde aquí, hasta mi eje, yo voy a volar lo que usted vea conveniente.
1 metro, 2 metros, 1.5. ¿Ya? ¿Por qué voy a volar 1.5 metros? Porque acá justo a 1.5 tengo mi pozo absorbente, mi cámara séptica, no sé qué, y no lo puedo invadir. Ah, ya, entonces, bueno, volar 1.5 metros. No tengo más opción. No pasa nada. Lo demás se va a ir a este lado de acá. Esto te va a salir ya como resultado de este análisis. Te va a salir el valor ya. Y ya cuando ya tenés definida tu área de fundación, ya te vas a ir a calcular las armaduras. Cuando vayas a calcular las armaduras, ya ahí te va a salir un tipo de armadura para este voladizo de 1.5 y otro, obviamente, tipo de armadura para este otro tramo, ¿no? Porque las distancias son diferentes. Fíjense que uno cuando calcula esta zapata, lo único que hace es generar básicamente, simular que esto es una viga así, voladizo, un empotrado. Nada más. Nada más. Entonces la carga Q por L cuadrado sobre Q por L cuadrado medio, Q por L cuadrado sobre 2. Y cargamos y todo, y por L, esa es la L al cuadrado sobre 2, y con eso calculamos el momento y calculamos las armaduras. Eso es, y lo hacemos como si fuera una viga, nada más. Así de simple. Entonces, más allá, en fundaciones, más allá del cálculo de armaduras, está el criterio para definir el tipo de fundación que voy a usar, la forma de mi fundación que me conviene usar, y si voy a hacer combinadas una parte de mi estructura, otra parte la haré aislada, algunas haré platea, entre 4 columnitas, a veces se hace platea, ¿no? Donde hay ascensores normalmente toca hacer platea en ese pedacito, pero también se pueden hacer 2 combinadas así alargadas y también funciona, ¿no? Depende del tamaño del ascensor. Si el ascensor es pequeño, mejor una platea. Si el ascensor es bien grandecito, de pronto convenga hacer 2 zapatas aisladas. ¿Ya? Entonces, es así de básico, les cuento esto. Así de básico. Partimos de física 2 para encontrar lo que estamos buscando acá. Y eso lo vamos a ver acá también. Bueno, esa es la parte de las zapatas combinadas, cómo se las combina. Aquí tenemos un corte. En corte se ve esto, ¿no? De la misma forma. H, la altura total, y H sub 0, la altura de la parte inferior. Esta es una zapata continua. Continua se le dice cuando son más de 2 columnas. Entonces se llama continua. Cuando son solamente 2, se llama combinada. Esa es la única diferencia. El cálculo es el mismo. El análisis es el mismo. Entonces, si yo tengo acá 4 columnas, sumo las 4 normales, 100 más 100 más 150 más 150, qué sé yo, 300, 400, 500 de mi normal, y esos 500 van a venir acá, ese valor, y el análisis es mismo, exactamente lo mismo. ¿Ya? Yo defino el área, voy a calcular el área definiendo los lados. Uno de los lados de la zapata, el otro va a tener que salir por el cálculo. Y yo tengo la oportunidad de definir uno de los lados en función a lo que tengo alrededor. También pueden definir el lado más largo, lo pueden definir. ¿Por qué? Porque de repente aquí tengo un objeto que un obstáculo, y a este otro lado también tengo un obstáculo, y solamente tengo 50 aquí y 50 aquí. Bueno, pues defino esos límites que ya me están establecidos en el terreno por algún motivo, tengo esa longitud para trabajar, y al otro lado se va a hacer más ancha. Se va a hacer tan ancha cuanto logre cumplir con la fórmula matemática. Y si tengo espacio a ambos lados, perfecto. Entonces, lo que no tengo que hacer es desplazar de este eje mi fundación hacia arriba o hacia abajo, porque ahí sí que ya me complico con el tema de la excentricidad. Se aparece una excentricidad y ya se me complica el equilibrio, ¿no? El equilibrio del elemento estructural. Zapata continua bajo muro, el mismo criterio que esta zapata. Combinada, básicamente es lo mismo. Tengo un muro de carga, portante de carga, y tengo que hacerle una zapata. Es la misma zapata y tengo la carga distribuida linealmente. En este caso mis cargas son puntuales, donde mi viga va a tener momentos así, digamos, negativos y positivos.
Tensión admisible del suelo son determinadas a base de las condiciones, la primera netamente resistente, la segunda impuesta por los asentamientos, que debe ser compatible con la capacidad de deformarse de la estructura. Los coeficientes de seguridad toman valores diferentes dependiendo de los riesgos que presenta un determinado estudio. De ahí cuando calculamos el área necesaria para absorber una determinada carga, lo hacemos con un dato que es conocido y se llama tensión admisible del suelo a nivel de fundación. Como hemos visto acá, tenemos tensiones admisibles a todos los niveles que nosotros le pidamos al estudio de suelo. Si nosotros queremos y le decimos, mira, quiero que me saques la tensión admisible cada 50 centímetros, él lo va a hacer. No tiene mucho sentido, pero lo va a hacer. Normalmente, cuando no le decís vos cada cuánto querés tu tensión admisible, él te pone tensión admisible cada que cambia de suelo notoriamente, cada que encuentra él un estrato notoriamente diferente de suelo. ¿Ya? Entonces, cada que pasa eso, el track te coloca su tensión admisible. Aquí hay un suelo diferente, tiene otro color, tiene otra textura, muy, muy diferente. Entonces, póngale SPT ahí. Y él lo hace poner el SPT y te dice, más o menos. Entonces, no es 100% fiable, pero, o sea, tenemos un valor de partida, ¿no? No es 100% fiable, pero tenemos un valor de partida. Como quien dice, a nada, eso sirve. Entonces, la tensión admisible es igual a la tensión última sobre el coeficiente de seguridad que nosotros vayamos a utilizar. Depende de la característica del suelo, puede variar entre 2 y 8. Nosotros para calcular necesitamos la tensión admisible del suelo. Valores característicos sin mayorar. Tensión admisible es igual a la normal que llega por la columna más el peso propio de la zapata dividido entre el área de la zapata. Entonces la fuerza sobre área estabiliza la tensión. O al revés, la tensión es igual a la fuerza, tiene que ser igual a la fuerza sobre el área. De lo contrario, no hay un equilibrio. Eso sería, no hay un equilibrio, ¿no? Las fuerzas verticales hacia abajo tienen que ser igual a las fuerzas verticales hacia arriba. Esta tensión admisible básicamente es esta carga distribuida que tenemos acá. Pero no nos olvidemos que nosotros esta carga distribuida la podemos volver puntual. Y esa carga puntual tiene que ser exactamente igual a la suma de estas dos cargas que nos están llegando para que quede en equilibrio. Si no llegamos a ese equilibrio, obviamente va a haber un desplazamiento. Un sistema físico cuya sumatoria de fuerza es diferente de 0, significa que está en movimiento. Entonces nuestro sistema físico tiene que tener una sumatoria de fuerzas igual a 0. De lo contrario, estaría en movimiento. Luego tenemos que comprobar al vuelco y al deslizamiento, ¿no? Son las dos fallas que puede enfrentar una zapata. Las detallaremos a continuación. Tenemos que comprobar al vuelco. Esto también es física, esto es física 1, ¿no? Donde hacíamos sumatoria de momento. Es física 1. Entonces, se generan dos tipos de momento. Un momento equilibrador y un momento volcador. El momento equilibrador dividido entre el momento volcador debe ser mayor o igual a 1.5. En otras palabras, el momento equilibrador debe ser mayor o igual a 1.5 veces el momento volcador, porque este m sub b puede pasar a multiplicar acá, ¿no? Entonces, el momento que equilibra debe ser mayor o igual a 1.5 veces el momento que vuelca la estructura. ¿Ya? Ese 1.5 está muy ajustado. Yo diría 2. Es como dice acá, ¿no? Acá dice, nuestro factor de seguridad varía entre 2 y 8. Entonces, normalmente, por lo menos yo, agarro con 2. ¿Y por qué con 2? Porque el suelo es sumamente heterogéneo. En un lado de la zapata vos tenés el dato y al otro lado ya puede ser diferente. Ya puede ser el suelo diferente y puede ser muy diferente, como también puede ser muy similar. Entonces, como no tenemos exactamente las propiedades del suelo en el que estamos fundando, la bibliografía recomienda utilizar un factor de seguridad, normalmente de 2. Cuando nosotros construimos presas, cuando calculamos elementos estructurales de esas magnitudes, trabajamos con 2, 2.5, 5, depende del riesgo al que nos estamos metiendo. ¿Ya?
la clave es acá, el factor de seguridad que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué es el momento? Aquí dice, ¿no? Creo que no hay aquí, a ver. Entonces hay un momento volcador y un momento equilibrador. El momento volcador se va a generar por la fuerza cortante que tengamos en el pie de fundación y el brazo de palanca al punto de rotación de un posible vuelco. Es decir, que esta zapata con una cortante en esta dirección, obviamente va a intentar volcar alrededor del punto A. El punto de rotación es el punto A. Entonces el brazo de palanca va a ser la altura de la fundación, porque en realidad este cortante no está ahí arriba, está aquí en el cuello. Se lo idealiza aquí en el cuello de la zapata. Aquí. Entonces ahí se concentra el cortante. Esa fuerza cortante por la altura de la zapata es mi momento volcador. Y ese valor de momento volcador multiplicado por 2 tiene que ser menor que el momento equilibrador. ¿Y cuál es el momento equilibrador? El peso total del elemento estructural por el brazo de palanca hacia el punto de rotación. Fíjense ustedes que me genera un momento antihorario. El peso total por el brazo de palanca al punto A es un momento antihorario y en este caso el momento volcador es hacia el otro lado, entonces es un momento horario. ¿Ya? Tiene que ser 2 veces mayor el momento equilibrador que el momento volcador. Con eso estamos seguros de que no va a volcar, cumple. No va a volcar, no va a fallar al vuelco. ¿Ya? Podrá romperse la estructura, pero no vuelca si nosotros hacemos cumplir eso. ¿Ya? Fallará otra cosa. La comprobación al deslizamiento es cuando no vuelca, pero producto de esa misma fuerza perpendicular al elemento estructural, se genera un desplazamiento. ¿Ya? Y ahí ya es importante el tema de la cohesión del suelo y demás cosas, porque generamos una fuerza de rozamiento aquí abajo. La única fuerza que nos soporta al deslizamiento es la fuerza de rozamiento. Básicamente ese es el equilibrio. La fuerza horizontal hacia la derecha tiene que ser equilibrada por una fuerza horizontal hacia la izquierda. ¿Cómo se va a generar esa fuerza horizontal? Con el rozamiento entre la superficie de la zapata y la superficie del suelo. Y ahí obviamente interviene la cohesión del suelo, el ángulo de flexión interna del suelo, ¿no? Y esta es la formulita. Esta es la formulita que tenemos, mayor o igual a 1.5 veces de M. También acá podemos adoptar 2, mayor o igual a 2. Y ahí quedamos seguros, ¿no? Mucho más seguros. Las distribuciones de la tensión del suelo por debajo de la zapata. Esa es otra historia. Ya estito más vamos a hablar. Se nos acabó el tiempo. Cuando nosotros hablamos de una zapata rígida, debemos de considerar lo siguiente. ¿Cuándo es una zapata rígida? Vamos a ver acá. Zapata rígida, aquí está. Si esta longitud B es igual a 2 veces H, entonces es zapata rígida. Si esta longitud B, esta longitud de vuelo, esta longitud B, es mayor que 2 veces H, entonces es zapata flexible. Quiere decir que la zapata es grandota. ¿De qué pueden hacerlo tan rápido? ¿No? Su micrófono, por favor. Entonces, este análisis hay que hacer una valoración, ¿no? Para saber si estamos ante una zapata rígida o ante una zapata flexible. Y ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo funciona una zapata rígida? Una zapata rígida tiene este comportamiento ante suelo cohesivo y ante suelo no cohesivo. En un solo suelo cohesivo tenemos unas tensiones admisibles que tiene esta forma, así pronunciada, cuando la zapata es rígida. Nosotros para nuestro trabajo,
No trabajamos con esta forma del suelo, del comportamiento real del suelo. Nosotros hipotéticamente calculamos un rectángulo uniforme, una tensión uniforme del suelo sobre la zapata. Pero eso no es real, ¿no? Sabemos que no es real, pero nos facilita el cálculo y es algo aproximado. Cuando el suelo es no cohesivo, tenemos esta forma de distribución real del suelo, de esfuerzo del suelo sobre la zapata. Y nosotros también asumimos un rectángulo. Ese es el comportamiento en zapatas rígidas. Fíjense en zapatas flexibles. Fíjense qué ocurre en zapatas flexibles. En un suelo cohesivo, la zapata flexible tiene un comportamiento casi rectangular, mucho mejor que la zapata rígida. En la zapata rígida tenemos una marcación más pronunciada de la reacción del suelo sobre la estructura. Acá no, acá es casi rectangular, es casi perfecta, rectangular. Pero si el suelo es no cohesivo, es decir, tenemos un mejor suelo, entre comillas, un suelo mejorado, más duro, entonces la tensión del suelo en el centro de gravedad de la zapata va a ser mucho más grande que en las orillas. Si nuestra zapata es flexible. Estamos hablando, zapata flexible, aletas grandes, longitud de vuelo grande, grandota. Por eso se genera este tipo de tensiones en el centro de gravedad. La mayor carga trata de absorber el centro de presiones porque el suelo es más resistente, es más duro. Y entonces donde cae la fuerza, el suelo le opone su resistencia y trata de solucionarlo solito ese punto, ¿no? Ese punto trata de resolver el problema y lo demás acompaña. Pero cuando el suelo es débil, entonces como que la zapata se acomoda al suelo y se compensa totalmente. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre zapata rígida y zapata flexible. Nosotros, nuestros cálculos lo vamos a hacer con zapata rígida, porque es la que, entre comillas, mejor se acomoda a un diagrama rectangular en ambos casos, tanto en suelo cohesivo como en suelo no cohesivo. Y peor aún aquí en Santa Cruz, ¿no? Nosotros tenemos acá básicamente arenas y estamos casi en esta zona más que en esta zona. Acá casi son como que arcillas, limos. Tenemos también nosotros arcillas, obviamente, pero más tenemos arenas. Ok, bien chicos, entonces ahí vamos a quedar. No sé si tienen alguna pregunta. Acá tenemos un resumen de lo que hemos visto, ¿no? 1.08 es el peso propio de la zapata por la normal dividido entre la tensión admisible del suelo para encontrar el valor de la zapata, el tamaño de la zapata. Bien, ahí vamos a quedar, jóvenes. El día viernes continuaremos. El día lunes el examen. Acá está el examen, el 27. Así habíamos quedado. El 24 continuamos avanzando zapata y el 27 damos nuestro examen. Ahí presentamos el práctico y todo. ¿Ok? ¿Vamos a pasar clase 24, ingeniero? El 24 creo que no. Es Nochebuena. Sí, tiene razón. Directo entonces nos vemos para el examen nomás porque vamos a estar correteando ese día. ¿Ya? Ingeniero, una pregunta. Lo práctico lo vamos a ir subiendo a Classroom. El 27. Okay. El 27. ¿Perdón? ¿Hasta qué hora podemos subirlo? El 27 lo podríamos subir. Bueno, hasta las 12 de la noche lo hagamos. ¿Ya? Claro, está bien, ingeniero. 23 y 59. 27 hasta las 12 de la noche. Dije, una pregunta con respecto al práctico, de la losa irregular, ¿lo podríamos hacer por el método de las tablas de Nielsen, lo del PowerPoint, o sí hay que hacerlo con Marcus? No, por la tabla de Nielsen. Ah, ya. Más fácil. Ya. Ese es el que recomienda la ACI también. El otro de la de Marcus es para la norma europea. Y para la losa nervurada, igual utilizamos la Nielsen. Sí. Ah, ya. En realidad, el formato que yo les he dado es lo que tenía con la norma europea, pero me gustaría que ustedes lo hagan de una vez con la norma ACI
y así podemos comparar, por un lado comparar resultados y por otro lado tener ya escrita el ejercicio resuelto por la norma ACI. Ya, Inge, gracias. No de nada. Ok, chicos, nos vemos entonces el día lunes, ¿ya? Ingeniero, disculpe. Diga. Con respecto al examen, ¿va a ser que usted lo va a subir al Classroom o cómo va a ser? Yo les voy a pasar las instrucciones del examen y tienen que alistarse con cámara, un escritorio, una lámpara en una esquina de un cuarto. Más o menos esos son los parámetros que les doy para que lo vayan viendo. ¿Ya? Ingeniero, mejor si eso lo anota hoy día y ya nosotros vamos teniendo en cuenta eso, por favor. Se lo voy a pasar esas recomendaciones para ese día. Hoy día, más de un ratito se las voy a pasar al WhatsApp. Ya, gracias. Ok. Bien, chicos, entonces si no hay más preguntas, nos vemos el día lunes, ¿ya? Se cuidan, que tengan una feliz noche buena. Ingeniero, ¿con cuántos decimales vamos a trabajar en el examen? Mínimo 2 decimales, mínimo 2, ideal 3. ¿Ya? Mínimo 2 decimales, mínimo 2 decimales. Ya, gracias. De nada. Ok, chicos, nos vemos entonces. Cuídense mucho. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao.